Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí un dúo Amur S, CU superíndice 3 Moes tu N. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en algo que su copyright que a muchos de ustedes les encanta el encantó, la cúmica y el romance de Anderu párrafo el Ikerem Bursil. Específicamente vamos a diseccionar esa cena romántica que literalmente derritió superíndice 3 corazones por todo el mundo. Su esa misma que hizo que todos gritaran que se besen, desde su sofu DS. Vamos a analizar cada detalle desde la Atmu superíndice 3 esfera hasta las miradas robadas, e intentaremos entender por qué copyright esta escena fue tan perfecta. Pero antes de que empecemos a desgranar esta joya televisiva, si eres nuevo por AQ, o si ya eres de la casa pero aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto. Dale al botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Prometo que tendremos mucho ese contenido sobre tus parejas favoritas, análisis de series, trucos de belleza y mucho ese asu que dale, no te arrepentirás ese. Ahora vamos a lo que nos interesa. Esa cena. Uf. Creo que puedo decir con seguridad que esa escena elevu superíndice 3 el listu superíndice 3n de las cenas románticas en la ficción superíndice 3n. Pero ¿Q copyright la hizo tan especial? No fue solo la comida, obviamente. Ni siquiera la decoración superíndice 3n, aunque debo admitir que era bastante impresionante. Fue la combinación superíndice 3n de todos los elementos, el cuidado en cada detalle y sobre todo, la conexión superíndice 3n palpable entre Ande y Kerem. Fue una tormenta perfecta de factores que se unieron para crear un momento televisivo para la historia. Una escena que no solo definió a la relación superíndice 3n de Eda y Serkan, sino que también copyright n capturaba la esencia misma de lo que buscamos en el amor romántico. Para entenderlo mejor, debemos retroceder un poco y recordar el contexto de la escena. ¿Por qué copyright esta cena era tan importante? Bueno, nuestros protagonistas, Eda y Serkan, estaban pasando por un momento complicado en su relación superíndice 3n. Agua malentendidos, inseguridades y el miedo constante a perderse el uno al otro. Asu que esta cena no era simplemente una cita, era una oportunidad para reconectar, para derribar muros y para reafirmar su amor. Era un acto de reconciliación superíndice 3n, un intento desesperado de salvar algo que ambos sabían que valía la pena. Y ese peso emocional, esa necesidad imperiosa de arreglar las cosas, es lo que se respiraba en cada segundo de la escena. Y creo que la escena lo transmitió superíndice 3 a la perfección superíndice 3n. Desde el momento en que Serkan revela la sorpresa a Eda, podemos sentir la emoción superíndice 3n y la expectación superíndice 3n. La música suave, la iluminación superíndice 3ncu, Ulida y el entorno íntimo crean una atmu superíndice 3 esfera música que te atrapa al instante. La elección superíndice 3n de la música no era al azar, obviamente. Cada nota, cada melodía estaba cuidadosamente seleccionada para amplificar las emociones y crear una sensación superíndice 3n de intimidad y anhelo. La iluminación superíndice 3n, con sus tonos cu lidos y suaves, envolvo a los personajes en un aura de ensueño, hacia copyright no nos olvidar por un momento las dificultades que habían enfrentado. Y el entorno, ya fuera un jardín secreto o un balcu superíndice 3n con vistas impresionantes, contribúa a crear esa atmu superíndice 3 esfera de cuento de hadas que todos ansiamos. Pero ese ayu de la ambientación superíndice 3n, lo que realmente destaca son las actuaciones de Ande y Kerem. Ambos logran transmitir una vulnerabilidad y una autenticidad que te llegan al corazón superíndice 3n. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo esto cargado de significado. Puedes sentir la tensión superíndice 3n entre ellos, pero también copyright n el amor profundo y la necesidad de estar juntos. La química entre ellos era tan palpable que casi podías tocarla. No era solo una cuestión superíndice 3n de talento actoral, era algo muy ese profundo, algo que emanaba de sus propias experiencias y emociones. Y eso, mis amigos, es lo que hace que una actuación superíndice 3n sea verdaderamente memorable. Analicemos un poco esas miradas. Notaron CU superíndice 3 Moande con sus preciosos ojos, mira a Kerem con una mezcla de admiración superíndice 3n, esperanza y una pizca de incertidumbre. Y la mirada de Kerem. ¡Ay, Dios mío!
Es una mezcla de adoración superíndice 3n, protección superíndice 3n y un deseo irrefrenable de hacerla feliz. Esas miradas lo dicen todo, mucho more ese que cualquier diálogo. Los ojos son el espejo del alma, dicen. Y en esta escena, los ojos de Andy y Kerem eran como ventanas abiertas, revelando sus pensamientos y sentimientos profundos. La mirada de Andy con su brillo característico, reflejaba la esperanza de un futuro mejor, pero también copyright en el miedo a volver a ser lastimada. Y la mirada de Kerem, intensa y penetrante, transmitió a la promesa de protegerla y amarla incondicionalmente. Era un lenguaje silencioso, pero poderoso, que resonaba en lo profundo de nuestros corazones. Y hablando de diálogo, las palabras que se dicen durante la cena son sencillas pero profundas. No hay discursos grandilocuentes ni promesas exageradas. Simplemente hay honestidad y sinceridad. Se abren el uno al otro, comparten sus miedos y sus esperanzas, y se prometen luchar por su amor. La belleza del diálogo radicaba en su simplicidad. No necesitaban palabras complicadas ni frases elaboradas para expresar lo que sentían. Sus palabras eran directas, honestas y llenas de significado. Se abrían el uno al otro sin reservas, compartiendo sus miedos profundos y sus mayores anhelos. Y al hacerlo creaban un vínculo aún fuerte entre ellos. Recuerdo perfectamente la parte en la que Eda le dice a Serkan algo a su como, «Tengo miedo de que te olvides de Mu». Y la respuesta de Serkan es tan simple como devastadora, «Nunca podré olvidarte». Uf, escalofríos. En ese momento sientes que la conexión superíndice 3n entre ellos es irrompible. Esa frase «Nunca podré olvidarte» era una promesa eterna, un juramento de amor incondicional. Era una respuesta que calmaba los miedos de Eda y le aseguraba que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Y para nosotros los espectadores, era una confirmación superíndice 3n de que el amor verdadero existe, incluso en medio del caos y la incertidumbre. Otro detalle que hace que esta escena sea tan memorable es la química innegable entre Andy y Kerem. No es ningún secreto que la pareja tuvo una relación superíndice 3n en la vida real, y creo que eso se nota en cada escena que comparten. La forma en que se tocan, la forma en que se ríen, la forma en que se miran, todo se siente genuino y natural. Y esa autenticidad es lo que conecta con el público de una manera tan poderosa. Su relación superíndice 3n en la vida real aún más menos adiu superíndice 3 una capa extra de complejidad y realismo a sus actuaciones. No solo estaban interpretando a personajes enamorados, estaban reviviendo sus propias experiencias y emociones. Y esa autenticidad se tradujo en la pantalla, creando una conexión superíndice 3n profunda con el público. Además de ese, la dirección superíndice 3n de la escena es impecable. Los planos, los U con diéresis nulos de CU Mara, el ritmo, todo esto cuidadosamente planificado para crear la máxima emoción superíndice 3n. Hay momentos de cercanía, donde la CU Mara se enfoca en sus rostros para capturar cada expresión superíndice 3n. Y hay momentos de distanciamiento, donde la CU Mara se aleja para mostrar la belleza del entorno y la soledad de la situación superíndice 3n. La dirección superíndice 3n de la escena era como una partitura musical, cada plano, cada movimiento de CU Mara contribuía a crear una melodía emocional. Los planos cercanos nos permitían ver las expresiones faciales de Andy y Kerem, capturando cada matiz de sus emociones. Y los planos alejados nos recordaban la belleza del entorno y la fragilidad de su situación superíndice 3n. Pero volviendo a la cena en su, me encantaría saber qué copyright estaban comiendo. ¿Alguien tiene alguna idea? Parecua algo delicioso, aunque estoy segura de que el sabor era secundario. Lo importante era el ambiente, la conversación superíndice 3n y la compau más menos UA. Q copyright N no querrá estar en el lugar de Eda en ese momento. La comida era solo un pretexto, un elemento para crear esa atmo superíndice 3 esfera romántica. Lo que realmente importaba era la conexión superíndice 3n entre Eda y Serkan, la oportunidad de compartir un momento íntimo y significativo. Y estoy segura de que aunque la comida fuera deliciosa, lo que realmente saboreaban era la compau más menos UA del otro. Y al final de la cena, cuando se abrazan y se besan. Madre mía. Ese beso es una explosión superíndice 3n de emoción superíndice 3n, de pasión superíndice 3n y de alivio. Es la culminación superíndice 3n de todo lo que han estado sintiendo y la promesa de un futuro juntos.
Después copyright ese de ver esa escena, creo que todos necesito vamos un pau más menos vuelo. El beso era la culminación superíndice 3n de la tensión superíndice 3n acumulada, la liberación superíndice 3n de todas las emociones reprimidas. Era un beso que hablaba de perdu superíndice 3n, de reconciliación superíndice 3n y de amor eterno. Y para nosotros los espectadores, era la confirmación superíndice 3n de que, después copyright ese de todas las dificultades, Eda y Serkan finalmente habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Ahora bien, muchos podrán argumentar que esta escena es demasiado idealizada, que no refleja la realidad de las relaciones. Y puede que tengan razón superíndice 3n. Pero creo que eso es precisamente lo que la hace tan atractiva. Nos ofrece una fantasía, una escapada de la rutina y una esperanza de encontrar un amor a su. En un mundo lleno de caos y decepciones, necesitamos creer en la posibilidad de un amor verdadero, un amor que nos rescate de la soledad y nos haga sentir completos. Y esta escena nos ofrece esa esperanza, esa fantasía de un amor que todo lo puede. En definitiva, la cena romántica de Ande y Kerem es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 mo. Una escena bien escrita, bien actuada y bien dirigida puede llegar al corazón superíndice 3n del público. Es una escena que nos recuerda el poder del amor, la importancia de la comunicación superíndice 3n y la belleza de conectar con alguien a un nivel profundo. Es una escena que nos hace suspirar, que nos hace creer en la magia y que nos hace desear un amor como el de Eda y Serkan. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de esa cena inolvidable. ¿Q copyright les pareció superíndice 3? ¿CU le fue su momento favorito? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Me gustaría saber si están de acuerdo con mi análisis, si tienen alguna otra interpretación superíndice 3n de la escena o si simplemente quieren compartir sus propias emociones al verla. Recuerden que la clave de una buena relación superíndice 3n, ya sea en la ficción superíndice 3n o en la vida real, es la honestidad, la comunicación superíndice 3n y sobre todo, el amor. Así que no tengan miedo de expresar sus sentimientos, de ser vulnerables y de luchar por lo que quieren. El amor no es fácil, requiere esfuerzo, compromiso y valentía. Pero cuando encuentras a la persona adecuada, vale la pena luchar por ella, incluso si eso significa superar obstáculos aparentemente insuperables. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de apoyarme y de compartir su pasión superíndice 3n por estas historias conmigo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras superíndice 3 y más aventuras. Tengo muchas ideas en mente para futuros vídeos, así que asegúrense de estar suscritos para no perderse nada. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. Y recuerden del amor es tú en el aire. Hasta la superíndice 3 Sima.